Sin distancias, canal.uned.es. Les proponemos un nuevo espacio de la serie Educomunicación que coordina el profesor de la Facultad de Educación de la UNED, Roberto Aparici, titular de la Cátedra Mario Kaplún de Educomunicación, cátedra del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL. Hoy tenemos ocasión de compartir este tiempo de radio con el profesor Daniel Prieto Castillo, maestro y comunicador, un referente en el campo de la educomunicación en el que trabaja desde la década de los 60 en proyectos tan significativos como la creación de la maestría en comunicación educativa en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en los años 70 del siglo XX, vinculado también a proyectos de docencia e investigación en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina. El profesor Prieto Castillo dirige el posgrado de especialización en docencia universitaria en la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina. Aprovechando su reciente visita a la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para participar en un documental producido por el Centro de Medios Audiovisuales de esta universidad, hemos grabado esta conversación sobre las competencias, la responsabilidad de educadores y comunicadores en contextos educativos, de educación formal y no formal. Una conversación con el profesor Roberto Aparici, impulsor de los estudios de comunicación y educación, tanto en los grados como en los másteres universitarios y títulos propios de la UNED. Roberto Aparici. ¿Qué competencias, qué características, qué personalidad tiene que tener un educomunicador? Bien, a mí me parece que esta pregunta o este tema es fundamental, pensar seriamente en lo que significa llamarse a sí mismo o considerarse dentro de una línea de trabajo y una línea de reflexión y una línea de comprensión, que es la educomunicación. No voy a entrar en la actitud tonta de decir que nadie podría llamarse así o que quedaría mucha gente afuera, pero me parece que hay un problema fuerte acá, que es el de responsabilidad por el hecho de asumir esa terminología y esa práctica. Con lo cual podría extender la afirmación y pensar o plantear que habría de alguna manera, en algún momento, alguna forma irresponsable de usar el término. El punto inicial de esto creo que tiene que ver con algo que nos costó mucho en el contexto de América Latina, creo que nos costó 50 años y que todavía no está resuelto, que es el hecho de la necesidad de comprender la complejidad de lo comunicacional. La complejidad de lo comunicacional que atisbábamos en la década del 60 se fue ampliando en nuestra mirada y en nuestra práctica, y todavía hoy tenemos infinitos horizontes que se nos escapan para el análisis. De todas maneras, sabemos mucho más ahora que antes. Sabemos que todavía, y aunque todavía está vigente, sabemos que nuestras relaciones no se resuelven con una cuestión estructurada en emisor-mensaje-receptor. Sabemos que lo comunicacional es un elemento central de la construcción del propio ser. Sabemos que en el contexto de determinada sociedad ya no es posible diferenciar ejércitos enfrentados en relación al conocimiento de la verdad de un lado y de la bondad y de los caminos de libertad y al otro lado los malvados, porque las cosas no son tan blanco y negro. En fin, nos ha costado un camino largo apropiarnos de conceptos que nos permiten ver con más claridad qué significa la comunicación. Y en ese sentido, una comprensión superficial de lo comunicacional, reducida a que tengo algunas fórmulas para caer bien en público, para llegar a un determinado sector o para diseñar bien un discurso en función de un impacto, no nos alcanza. No es que lo rechacemos, pero no nos alcanza. Es mucho más complejo, porque además el término
dice edu-comunicación. Por lo tanto, nosotros estamos planteando lo comunicacional en el marco de un trabajo educativo. Y esa es la diferencia central para mí. La diferencia central es usted, si no, no usaríamos el término, si hablaríamos de comunicación con alguna buena intención, por llamarle algo. Pero referencia y al principio de la palabra, a esa referencia a la educación, convierte esta práctica en algo de una enorme responsabilidad. ¿Qué significa esa responsabilidad? Si alguien se llama a sí mismo educador en relación con la comunicación, o sea, educador para la comunicación, pero también como nosotros utilizamos, educador con el trabajo comunicativo dentro de las prácticas educativas, se mete nada más y nada menos que con el aprendizaje de los demás. Y meterse con el aprendizaje de los demás significa una de las grandes responsabilidades de cualquier ser humano, sea en la instancia que sea. Porque mediante el aprendizaje los seres humanos se construyen a sí mismos. Por lo tanto, si yo me llamo educador, que implica que estoy embarcado en una propuesta educativa en función de conocer, comprender, profundizar la comunicación o en función de enriquecer la educación con lo comunicacional, me estoy embarcando en la construcción de un ser humano. Esto tiene un grado enorme de responsabilidad. Y ese grado enorme significa, en primer lugar, hacerse cargo de que lo educomunicacional tiene en el contexto de nuestros países, de España, de los países de América Latina en nuestro caso, una tradición de años que es necesario conocer, que es necesario respetar y que es necesario aprender de ella desde los inicios, por lo menos en lo que conocemos a fines de la década del 50, hasta todos los movimientos y caminos que se vivieron en estas 5 o 6 décadas que llevamos reconociendo y trabajando en estos contextos, ¿no? Mucha gente del mundo del mundo financiero, del mundo del marketing, del mundo de la empresa, se autodenomina educomunicador. ¿Estos no serían educomunicadores? ¿Quiénes serían educomunicadores? ¿Hay una profesión? ¿Hay que ser comunicador o hay que ser educador exclusivamente? Es decir, vemos que gente del mundo de la tecnología se autodenomina educomunicador. ¿Qué son en verdad? ¿Son o no lo son? Bien, no me voy a pelear con el marketing, sí tengo que decir algo. Yo soy educador, me defino a sí mismo de esa manera. Soy un educador que necesita de la comunicación para educar mejor. Tema que podríamos quizá desarrollar, pero ese es el punto de partida. Si esto es así, yo no puedo llamar cliente a mis estudiantes. Y muchas experiencias que tengo de instituciones educativas con un sesgo de este tipo, me llegan el cliente externo y el estudiante, en lugar de estudiante, el cliente. Así como me toca ser respetuoso con la empresa y no pretender que mi terminología la invada, también exijo respeto de mi terminología y de mi conceptualización como educador. Entonces, en realidad, en términos generales, este discurso planteado así de esa manera en cuanto a cliente, etcétera, no tiene nada que ver con lo que estamos conversando. Acá lo que estamos conversando es o una educación para comprender mejor la comunicación en el plano general de los medios, pero no solo, sino en el plano de las nuevas ciudadanías, en el plano de las relaciones culturales, en el plano de lo que sucede entre los países. Entonces, una educomunicación en esa dirección, o una educomunicación para comprender lo comunicacional dentro del trabajo educativo, propiamente dicha, ahí no cabe esta tarea de que aquel es cliente y trato de venderle algo. Esto creo que es importante plantearlo sin pelearnos y sin descalificaciones, simplemente son dos ámbitos distintos. Lo mismo nos pasa con la razón que podría llamar yo la razón puramente tecnológica. La razón puramente tecnológica en realidad de alguna manera debería ser parte de nuestro pasado y qué bueno que la hayamos tenido y se haya construido a partir de ella, porque la razón tecnológica de las tecnologías digitales fue, en términos muy generales, la década del 90. La década del 90, las tecnologías digitales fueron copadas, y no es que los esté acusando, es que naturalmente fue así, por la gente que venía de la tecnología. Las primeras carreras empezaron a aparecer en ingeniería, en lugares que no tenían nada que ver con, o poco que ver con lo educacional. Entonces, este es un tema central.
Puesto que los educadores y los comunicadores tradicionales, si lo llamas así, o que anduvimos recorriendo históricamente estos temas a la edad que uno tiene en América Latina, llegamos tarde a las tecnologías, porque siempre en ese sentido llegamos tarde. Ese espacio, ese nicho fue llenado por los tecnólogos propiamente dichos, hasta que hubo el reencuentro con lo educativo, fundamentalmente con líneas como Moodle. Es decir, alguien dijo, esperen, acá hay algo que se llama búsquedas en el terreno del aprendizaje, búsquedas en lo que podemos conversar como constructivismo, etcétera. Hagamos una plataforma que permita pensar esto desde otro punto de vista. Lo cual no quiere decir que la plataforma no sea mágica y que no se la pueda usar en términos poco comunicacionales. Entonces, yo quisiera insistir en que ese llamarse educomunicador a alguien que solamente aporta y que no rechaza, me parece maravilloso. Lo tecnológico fue una fase de desarrollo que se cumplió y se sigue en práctica, lo que quieran, pero no es la que nos interesa. Después tenemos la educomunicación en el trabajo de las organizaciones, de las instituciones que enseñan comunicación. Y yo no sé por países cómo es, pero en Argentina muy poca gente se llama a sí misma educomunicador. Eso desde ya. En las instituciones de enseñanza de la comunicación hay muy pocas materias o cursos que relacionen comunicación y educación, por un lado, y no mucha gente se llama a sí misma de esa manera. Lo mismo, soy educomunicador cuando enseño educación para los medios, educación en relación a formas de relacionarse entre distintos proyectos, cómo se relacionan a sí mismas, o se dicen, se expresan y se comunican las nuevas ciudadanías. Ahí soy educomunicador, o soy educador siempre, educomunicador siempre. ¿Y eso como educomunicador siempre? Y para mí el ideal de una carrera de comunicación es que todos los profesores fueran educomunicadores. Sería maravilloso. ¿Qué es esto? Que cada profesor, sea la materia que lleve, o el área de disciplinaria en que trabaja, sea un magnífico comunicador en el sentido de promover, construir y acompañar entornos de aprendizaje para sus estudiantes. Ese sería para mí el ideal. Entonces, otra vez, ¿una institución se puede llamar a sí misma educomunicadora? Y sí, en este ideal sería maravilloso. No, pero esa institución formaría diseñadores. Sí, pero en su esencia sería educomunicadora, porque pondría en juego todos los recursos, tanto para lectura, análisis, construcción de elementos para poder desmontar discursos, pero también para armar situaciones donde se pueda jugar a la comunicación grupal, pero también para aprender unos de otros. Sería el ideal. Otra vez, ¿no? Eso es lo que no tenemos. No tenemos muchos ejemplos de instituciones educomunicadoras donde cada uno de sus docentes sea un educomunicador y donde la filosofía pedagógica, comunicacional de la institución sea una educomunicación. Habría que revisar experiencias, ¿no? Nuestro amigo Ismar trata de acercarse un poco con esas propuestas que hacen en las escuelas, pero habría que revisar experiencias en este sentido. El otro punto tiene que ver con la educación no formal. Es decir, ¿están los educomunicadores en la educación no formal? Y habría que discutirlo. También tenemos gente que ha logrado conformar organizaciones donde uno se acerca a este ideal, de jugar todo en clave comunicacional, en el sentido, insisto, de dar oportunidades de aprendizaje, de acompañar, de promover, de crear un entorno que se sostiene, ¿o no? Hay muchas organizaciones que también son no gubernamentales, con pretensiones de educación popular y son muy autoritarias, lo cual es un contrasentido en la educomunicación. Y vuelve otra vez entonces la cuestión de la responsabilidad. Es decir, desde qué horizonte, desde qué mirada, desde qué propuesta comunicacional, educativa, planteo que uno puede llegar a la práctica de la educomunicación. Desde mi punto de vista, cualquier construcción que se hace con esta intención debiera ser tan fuertemente educomunicativa hacia dentro de sí misma como hacia aquellos con los cuales trabaja. Como decían los amigos mexicanos, no se puede ser vegetariano hacia adentro o caníbal hacia afuera. Y al revés, no se puede ser vegetariano hacia afuera y caníbal hacia adentro. Yo no puedo plantear una instancia de educomunicación
que abre al mundo una mirada distinta, que trata de desmontar el poder, que trata de ver qué pasa con los medios, etcétera, y tener por dentro una organización de corte autoritaria. No estoy inventando nada, me ha tocado conocer más de una. Entonces, el ideal de la educomunicación supone interlocución, escucha, respeto, buen trato, conocimiento de recursos de comunicación, manejo hasta donde se pueda de la manera más espléndida posible del lenguaje con el componente estético remarcado en eso, manejo de la multimedialidad, valores, respeto al otro. Esto lo hemos heredado de Papa Freire, pero no solo de él. Eso no tiene sobre todo una dimensión pedagógica, lo que estás diciendo, como esos valores, esas dimensiones. Sí, pero depende de cómo interpretes la palabra pedagógica en tu pregunta. Normalmente la formación pedagógica, la educación pedagógica, las ciencias de la educación, entre comillas, se encarga del arte de enseñar. Sí. Si me estás hablando del arte de enseñar, ¿qué sentido tiene la educomunicación? ¿No estarías hablando del arte de la pedagogía? Bueno, perfecto. En mi caso personal, yo he ligado profundamente lo pedagógico con la educomunicación. El arte de enseñar me tendría que enseñar a fondo una comunicación distinta. Y yo no sé qué tantas experiencias tengo de que el arte de enseñar me enseñe una comunicación distinta. Pero el arte de enseñar está vinculado sobre todo las modalidades de enseñar. De alguna manera está basadas en las teorías de la reproducción. Ahí voy. Y en nuestro caso no. Cuidado, porque, a ver, tú me dices, bueno, pero ustedes, ¿qué pedagogía enseñan? Una pedagogía muy sencilla es aquello de la mediación pedagógica. Un educador tiene como tarea la promoción y el acompañamiento del aprendizaje. Esas palabritas son las que constituyen para nosotros la base pedagógica de la que trabajamos. Esa promoción y acompañamiento del aprendizaje requiere saberes, requiere fundamentalmente comunicación y requiere fundamentalmente prácticas de aprendizaje. Entonces, yo puedo plantear desde una lectura de las teorías de la reproducción, de lo que significa una educación que nos preocupa, que sabemos que lleva siglos o décadas y décadas con una forma de tratar a la gente, tratar la creatividad, el entusiasmo, la construcción personal que no nos gusta, que nos parece muy complicada y que además está colonizando las tecnologías que ingresan a los sistemas, está bien. Pero yo no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar de experiencias donde hemos podido, en un trabajo educativo, construir desde esta pedagogía que dice, y sabe que hay una pedagogía diferente que se ocupa de esta promoción y este acompañamiento del aprendizaje de alguien que viene a nosotros a que colaboremos con su construcción como ser humano, como profesional, como comunicador, como aprendiz. Entonces, para mí, en esta mirada, la relación educomunicación tiene una fuerza enorme, porque yo no puedo entender todo esto que acabo de decir sin aquella riqueza comunicacional, sin un lenguaje maravilloso de escritura, sin capacidad de leer los discursos del poder o los discursos internos de la institución, sin esa alegría del lenguaje y de la multimedialidad. ¿Y cómo vincula los nuevos lenguajes y los nuevos medios dentro de esa dimensión o de esa percepción que tienen sobre la educomunicación? ¿Qué papel juegan o cómo se interrelacionan o cómo forman parte del propio proceso educativo? Yo planteo esto. Nunca como hoy hemos tenido tantas posibilidades visuales, escriturales, auditivas. Nunca como hoy hemos tenido una posibilidad tan maravillosa de poner en juego recursos que no teníamos. Bueno, la gente de mi edad, para escribir un libro era un sufrimiento, no solo por el hecho de hacerlo, sino después para que quedara listo para la imprenta, por las sucesivas correcciones, la hoja que si cambiabas te corría todo, etc. Es decir, tenemos el instrumento más maravilloso que jamás hemos tenido. El asunto es quién se apropia de ese instrumento y en qué dirección lo maneja.
Estamos demasiado habituados a la cuestión de si son nativos digitales o no son nativos digitales. Eso ya fatiga un poco esa diferencia, esa división, porque ya se ha vuelto casi un lugar común y hasta anecdótica. El problema es qué puedo hacer con toda esa riqueza inmensa que tengo adelante para ponerlo en juego en función de cualquier desafío, de construir. Además, lo educativo no es cuestión de, otra vez, ¿no?, de transmisión, vieja palabra. Lo educativo siempre tuvo que ver con la forma del discurso, con la forma de la imagen, y tuvo y tiene que ver con las prácticas de aprendizaje. La mayor responsabilidad de un educador en forma individual, de una carrera, de una institución, de una universidad y de un sistema educativo, la mayor responsabilidad es aquello que le piden a los estudiantes que hagan para aprender. Nuestra mayor responsabilidad es qué haceres te pido para que aprendas. Y es en ese proponer haceres, otra vez vuelve lo comunicacional con una fuerza maravillosa hoy. ¿Por qué? Y porque entre los haceres le podemos pedir cuestiones que no le pedíamos ni podíamos porque no teníamos los instrumentos hace 30 años. En el sentido de construir con el discurso, de construir con el aporte de distintas miradas, de distintas prácticas, de distintos materiales. Estamos viviendo una oportunidad única. ¿Pero qué papel juegan los medios en los procesos educativos? Es que ahí está el punto. Los caminos de los medios, los caminos que nosotros tenemos dentro de las propuestas educativas son infinitos. Los caminos que proponen los medios tienen elementos muy ricos, muy nuevos, y otros que simplemente no te permiten ampliar estas cuestiones que estamos comentando. Un hecho que estamos viviendo, supongo que en España es igual, es el debilitamiento de la audiencia televisiva, de la gente joven. ¿Por qué? Bueno, porque están los sistemas personalizados con los móviles y está la computadora. Entonces, todos esos caminos del tweet, todos estos caminos de lo que están ellos comunicándose, estamos haciendo pininos en relación a cómo aprovecharlos en el campo educativo. Los colombianos están trabajando muy bien en esto, con la incorporación de los móviles en distintas experiencias, ¿no?, para ver cómo pueden poner en juego esta riqueza educativa. Me parece que es un momento coyuntural de este macro poder vigente, presente, de la cultura mediática, de ir en cualquier dirección que ellos plantean, de las construcciones de sistemas de interpretación, de reducción de las posibilidades de conocer, porque te dicen esta información es así y te niegan otra. Eso ha logrado una escala inmensa, pero a la vez a cada rato tenemos rupturas y tenemos posibilidades para jugar en torno a matizar eso, ¿no?, desde Wikileaks y compañía. Entonces, vivimos un proceso que a lo mejor estamos atisbando apenas la cresta de la ola, ¿no? ¿Cómo encajas los medios dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje? En el año, un ejemplo personal, a ver qué recuerdo, 95, hicimos un proyecto en Mendoza que se llamó La Televisión en la Escuela, financiado por los 2 canales privados de la provincia. Tuvimos 840 maestros y entonces se armaron 5 textos, el relato televisivo, la imagen en la televisión, el último era la educación y la televisión. 5 textos para un trabajo a distancia, tuvimos 840 maestros inscritos y la intencionalidad de esa propuesta era que los maestros utilizaran en su trabajo, porque se habían introducido aparatos de televisión con su casetera a las escuelas. Entonces la intencionalidad fue que los maestros que participaban en ese proyecto utilizaran la televisión comercial para educar. Y bueno, ¿qué decíamos nosotros? Que si no conocían el lenguaje del medio, que si no manejaban una discusión en torno a los estereotipos, si no manejaban una discusión sobre el lenguaje de la imagen, pues difícilmente iban a poder apropiarse del medio. Y así fue como lo incorporamos. ¿Se hizo un seguimiento de eso? No, porque cambiaron las autoridades de la dirección de escuela,
por un lado, y por otro lado la gente de los canales se empezó a preocupar porque había un poco de lectura crítica ahí que les hacía ruido. Entonces, en ese sentido, fue una experiencia, teníamos 6 tutores, la gente iba a las... una innovación que hicimos. No se podían inscribir alumnos, colegas, maestros de forma individual. Había que inscribir para cursar a todo el personal de la escuela, incluido el personal administrativo. De manera que la escuela entera participaba del curso. Y tuvimos, no recuerdo ahora, pero sí eran 840, hubo unas 35 escuelas que incorporaron todo su personal. Otra vez entonces, educomunicación, todo el personal incluido, medios en enseñanza, demitificar el discurso televisivo, pero a la vez tener cuidado con demitificarlo en bloque y que todo es malvado. Aprender a reconocer el lenguaje en función de lo que los niños consumen y las opiniones de ellos. Había prácticas que involucrábamos a los propios padres para que trajeran información. De eso habría que escribir una memoria, no la hice nunca. ¿Qué pasó después de esa experiencia? Lo mismo, pasó lo que pasó en cada aula y en cada espacio educativo. No pudimos hacer un seguimiento, porque la idea era que eso fuera un programa permanente de la educación en Mendoza. Pero como hubo cambios, dijeron que esa cuestión ya no les interesaba. Un año entero de capacitación y de diálogo. ¿Qué dirías acerca de las cuestiones del lenguaje transmedia, de los diferentes lenguajes mediáticos en los procesos educativos, claro? Yo francamente estoy fascinado, primero por la edad, ¿no? Porque todo esto nosotros no lo vivimos. Teníamos aquellas viejas acercamientos de la asignatura que era dibujo o que era composición artística o algo así en la secundaria, pero no tuvimos esta maravilla que estamos viviendo hoy. Una cuestión que a mí me llama mucho la atención es el afinamiento perceptual que se está dando en relación a los móviles y a los recursos que se ofrecen, que ofrece la red, y el atraso perceptual que tenemos los educadores, ¿no? Esto se irá componiendo a medida que haya nuevas generaciones de educadores. Bueno, sí, será un camino a recorrer, pero cuando uno se pone a ver las posibilidades que están manejando ya para jugar, sin duda en lo lúdico, y para comunicarse, y nosotros ahí tratando de acercarnos a este juego, es realmente una enorme diferencia. Y lo otro, nosotros en el posgrado en docencia universitaria, que he mencionado más de una vez en esta charla, pusimos como clave para la construcción de un educador que produjera su propio texto. Y seguimos en eso, su propio texto escrito. Cada vez se han ido incorporando de más en más imágenes, grabaciones. Es decir, que ya el propio texto nuestro de la década del año 1985 hasta ahora se va matizando con los nuevos lenguajes que nuestros colegas, profesores, alumnos van incorporando. Eso no queda circunscripto a nuestra tarea en nuestro posgrado, sino que se va abriendo de a poco a los espacios educativos propiamente dichos. Así que eso es imparable. Ahora, sin duda, una de las cuestiones que hemos visto mucho en estas búsquedas de experiencias en América Latina es que esa prédica de que el nativo digital está mejor preparado que el maestro y que lo supera es una prédica que tiene patas cortas, porque el llamado nativo digital estaría mejor preparado para manejar algunos elementos y no todos los que necesitamos en el trabajo educativo. Puede jugar, pero no hay una cuestión que diga, bueno, a ver, vamos ahora a ponerlo en juego en función de determinado trabajo cooperativo, colaborativo, hagamos este proceso, construyamos juntos. Todos esos son caminos que todavía falta resolver. No quiero dejar de decir lo siguiente. Las tecnologías siguen siendo todavía un problema no resuelto socialmente hablando en nuestros países de América Latina. Aunque uno puede decir, bueno, todo el mundo, por pobre que sea, tiene un celular. Desde el punto de vista de la apropiación de recursos tecnológicos, la cuestión no es tan sencilla. Y quiero recordar algo. Hay un movimiento allá que se llama el Movimiento Los Sin Techo, que dirigía un sacerdote muy querido, el padre Atilio Rosso, en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe.
Ese movimiento está trabajando hace 25 años con sectores desfavorecidos de la población. Y una de las cuestiones que una noche el padre nos comentaba, dice, a mí una de las cosas que más me preocupa de lo que estamos viviendo con las nuevas generaciones en las villas, en los espacios más carenciados de la sociedad, es que estamos teniendo ante nosotros gente joven que ha perdido la voluntad de aprender. Esa frase me golpeó profundamente. ¿Cómo? Sí, les da lo mismo aprender que no, están perdiendo la voluntad de aprender. Eso no lo cura ninguna tecnología, es decir, acá hay otra serie de elementos que tienen que ver con la distribución social, con las oportunidades, con las carencias, con el trabajo que se hizo para que ese cerebro se construyera en sus posibilidades. Entonces, lo mismo, ¿no? Llega todo esto y ilumina todo, cambia todo. Es muy complejo. No sirve para nada, ¿cómo que no? En ese mismo espacio, el equipo que sucedió al padre con experiencias anteriores, están trabajando ahora pequeñas experiencias, pero trabajándolas de realidad aumentada con los chicos de esos sectores educativos, pero pensadas educacionalmente, etc. Entonces, creo que esto es de una enorme complejidad, donde está pesando lo social, lo económico, en fin, el mundo que nos toca, ¿no? ¿Quieres agregar algo más, Daniel? No. Muchas gracias por esta oportunidad de diálogo. Vale. Muchísimas gracias. Daniel Prieto Castillo, un referente en el mundo de la educomunicación, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina, director del posgrado de especialización en docencia universitaria. Roberto Aparici, profesor de la Facultad de Educación de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Roberto Aparici es titular de la Cátedra Mario Kaplún de Educomunicación, cátedra del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL. Sin distancias, en Canal UNED, una producción del Centro de Medios Audiovisuales de la UNED, con enlaces de interés sobre los temas propuestos, canal.uned.es.